La Ciudad de México siempre ha sido escenario de diversas propuestas artísticas y en esta ocasión los voy a invitar a que juntos hagamos un tour para recorrer algunos puntos de esta ciudad mientras escuchamos la historia de amor de Tomás y Rina, que no sabemos a ciencia cierta qué parte es verdad y qué parte es ficción, pero juntos lo vamos a descubrir. Así que ya estamos juntos, ya estamos listos. Esto es de todo, yo soy Alexia, comenzamos. Estamos con Violeta, ella es curadora de arte independiente y también es la productora de este proyecto. ¿Cómo surge la idea, Violeta? Conozco esta pieza a partir de un libro, una edición que hicieron en Tumbona Ediciones. Después conozco el video de Love Story Tour. Me pareció muy interesante cómo se desplaza por dos canales y por dos vías esta pieza, que es el recorrido por un lado y por el otro la narrativa. Pues el proyecto es una recreación, reescritura, readaptación de esta pieza Love Story Tour de Ulises Carrión en 1983 en Arnhem. Durante un festival de performance que hubo en la ciudad se realizó este recorrido. Tenía acontecimientos y relatos que intervenían la ciudad, más bien tenían que ver con la ciudad de Arnhem. Para contextualizarnos un poquito, yo creo que es necesario saber quién es Ulises Carrión. Pues bueno, Ulises Carrión y los esfuerzos que se han hecho por rescatar la vasta obra que tiene. Es un artista que al principio era escritor, termina con la literatura y empieza a utilizar el texto de una manera mucho más plástica y mucho más experimental. Hizo piezas que tienen que ver con video, con texto, con sonido. Entonces incursionó en muchos campos de lo que ahora podrían ser consideradas las artes visuales o las artes plásticas. Este proyecto en específico, Times New Romance, trata sobre readaptarlo y reescribirlo. ¿Cómo lo logramos? Fue a través de la voz de 4 escritores. Los invité a participar en este proyecto. Cada uno de ellos elaboró una parte de la historia. Tenían ellos que contar, con datos autobiográficos o no, una historia de amor. Entonces empieza Verónica Gerber, que es una de las participantes, con la historia. La continúa Carla Fessler, después Daniela Bojorquez y finaliza Horacio Guarpola. Y ambientarla en la Ciudad de México era como el orden natural de los factores, ¿no? Es una manera de homenajear a Carrión, de hablar de nuestra ciudad. Los lugares que están desapareciendo, para muchos de los autores fue importante justo eso, para otros darle más visibilidad a momentos personales, a otros de ficción, entonces como que tiene la voz ahí. Cuando empezaba a recibir, porque fueron por etapas, cada uno de los autores iba mandando la primera y después otro seguía, y después seguía el otro, y después seguía el otro. Entonces cada que yo leía una parte era también como desplazarme a estos lugares y a estos momentos que ponían en la historia y de alguna manera como revivir también recuerdos míos. Una cosa interesante del recorrido fue esa, que íbamos pasando por sitios y cada quien tenía una historia diferente, o sea, sobre ese lugar. Algunos lugares no los conocíamos y fue una manera de descubrir también la ciudad de otra forma. Tomás nació en el Distrito Federal en 1976 y Rina 4 años después, en 1980. Tomás eligió estudiar arquitectura para no ser ingeniero, al igual que su padre. Rina decidió estudiar artes visuales en la UNAM. En 1985, un terremoto azotó a la Ciudad de México. Dejó cientos de muertos y muchos inmuebles en ruinas o dañados. Rina recuerda muy poco de ese 19 de septiembre. Pero Tomás tiene algunas imágenes posteriores que nunca se borraron, como la de la casa en la colonia Roma a la que su padre lo llevó en 1986, porque fue uno de los primeros empleados del recién fundado Sistema Nacional de Protección Civil. La primera vez que Tomás vio a Rina fue precisamente aquí, en Cozumel número 76, mientras esperaba a su padre. Ella tenía 6 años y vivía en la casa B de esta misma vecindad. La puerta daba a lo que ahora vemos que es un estacionamiento público. Tomás tenía 10 años.
se miraron un momento y nada más. Esta casa es una de las pocas ruinas del temblor del 85 que sobreviven a la gentrificación que sufrió este barrio a fines de los 90. Ahora está clausurada, pero antes los niños la usaban para jugar y los adolescentes para reunirse a fumar y beber. Las paredes que siguen en pie tienen pintas y grafitis de todo tipo. Es una lástima que no se pueda entrar a ver. La casa de Rina y el resto sobrevivieron a los movimientos telúricos, pero a pesar de ello, en 1990, su familia y las familias vecinas fueron desalojadas por fallas en el inmueble. Les dijeron que el edificio se iba a tirar, pero como vemos, sigue aquí. Las imágenes que Rina conserva de su primera infancia son todas cerca del Parque España. La mañana de su mudanza enterró justo aquí una cápsula del tiempo. No se acuerda qué puso dentro de la caja, pero sí que estaba muy pesada. Su nueva casa, y donde aún viven sus padres, está en el número 93 de la calle Petróleo, a unos pasos de lo que hoy en día es el Parque Bicentenario, y antes fuera la antigua refinería 18 de marzo, esto en Azcapotzalco. ¿Dónde se conocieron Tomás y Rina? Es una pregunta que nunca han contestado correctamente porque ninguno recuerda aquel fugaz intercambio de miradas en la colonia Roma en 1986. Lo que sí recuerdan es haberse conocido en las inmediaciones del Parque Bicentenario, cuando todavía era una refinería. Ambos serían testigos años después de esa transformación. Carla Fessler es una de las autoras que colabora en este proyecto. Carla, ¿cómo comenzó tu participación aquí? Cuéntanos cómo te ha ido con todo este proyecto, que a algunas personas les parece una gran locura, pero sin duda es una muy bella locura. Bueno, pues Violeta Orcasitas, una curadora independiente que hace muchísimas cosas y no tiene fin, me invitó. Lo que quería era recrear esta pieza de Ulises Carrión y traerla al universo mexicano, al tiempo contemporáneo, y bueno, pues obviamente me pareció muy atractiva la idea. Construir como el universo simbólico de la ciudad y volverlo a reinventar a través de la fantasía y la imaginación, y eso es lo que yo creo que resulta de esta pieza, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo y cuál es la realidad de esa historia? Es una mezcla de todo. La verdad, si te dijera exactamente paso por paso qué es qué, pues perdería mucho el chiste. Creo que en la historia de México, en la historia del mundo, en la historia universal, hay una memoria que es certera, digamos, que va de acuerdo a los hechos, y hay otra que es la historia emocional. A mí me interesa más la historia emocional en todos los pequeños cuentos de lo humano, ¿no? Porque es lo que realmente sucedió, es lo que quedó en tu corazón y en tu alma, ¿no? No necesariamente tal vez lo que quedó registrado en el mundo material o en el mundo de lo oficial. Entonces es muy bonito el ejercicio porque es volver a esta performance, que es un viaje por ese imaginario cultural, ¿no? de esta generación actual. La refinería fue cerrada en 1991 debido a la contaminación que generaba su funcionamiento. Años después, se convirtió en un espacio de recuperación ecológica que se inauguró en 2010. Rina y Tomás se habían conocido 7 años antes, cuando todavía el lugar era una extensión muy grande de vestigios de fierro y hormigón. Tomás frecuentaba la zona porque trabajaba en un pequeño despacho de arquitectos, todos amigos, en la calle de Aquiles Cerdán, cerca del metro Refinería. Un día del 2003, Rina esperaba un pecero fuera de esa estación, que es la que queda más cerca de la casa de sus padres. Normalmente caminaba hasta la calle de su casa, pero en esta ocasión, como estaba cansada, decidió tomar el colectivo para ahorrarse la caminada. A unos pocos metros donde estaba Rina, Tomás pedía unos tacos en un puesto. El olor, quién sabe, hizo que ella volteara y que viera a Tomás. Recuerda que se fijó en su mochila, que era roja con negro.
Ahora ella cree que se sintió atraída por Tomás desde ese primer momento o segundo. Aunque Tomás y Rina no viven cerca del Parque Bicentenario, vienen de vez en cuando a visitar a los padres de Rina. A veces, todos juntos, pasean por el lugar. Casi siempre visitan el espacio de exposiciones temporales, pero lo que más les gusta es el orquidario. Mientras caminan, los padres de Rina les hacen preguntas incómodas sobre su trabajo, sobre si piensan tener hijos. Rina contesta generalidades con la cortesía de quien realmente no está interesado en mantener una conversación. En esos momentos ella prefiere alejarse un poco y observar de cerca las orquídeas. Rina siempre trae consigo una libreta y un lápiz. A menudo se pone a dibujar las flores, que le parecen seres de verdad muy extraños. La libreta de Rina está casi en la última hoja. Un día, no hace mucho, Tomás le dijo que en alguna exposición la exhibirían en una vitrina y la gente se asomaría a verla con detenimiento. Rina le contestó con sarcasmo que seguramente sería una exposición póstuma. Ambos se rieron, pero solo un poco. No sabemos si es por nostalgia de su infancia o por simple placer que a Rina le encanta frecuentar esta zona de la ciudad. A veces parece que nunca se fue de aquí. Cuando estaba en la escuela de arte, la colonia Roma, vecina de la colonia Condesa, era un barrio lleno de casas de citas y giros negros. Los domingos, recuerda, largas filas de sardos recargados en las fachadas esperando turno junto a alguna puerta en la calle de Pomona enrarecían la luz de la tarde. Ahora vamos a visitar el Cine Lido, que hoy es la librería Rosario Castellanos. Rina pasó aquí casi toda su infancia, antes de mudarse a Azcapotzalco. Dice que es una pena que por la voracidad de los empresarios en el cine se haya perdido el concepto de permanencia voluntaria. Ahora estamos con Daniela Bojorquez. Ella es artista visual y también participa escribiendo una parte del texto en toda esta historia de amor. Daniela, ¿cómo fue tu participación en este proyecto? Sabemos que eres artista visual y que haces distintos proyectos. Y escribir también es una de las facetas que tienes. Así es, bueno, mi trabajo se basa sobre todo en el lenguaje, independientemente de que eso implique escribir o no. Y en este proyecto fui invitada por Violeta para realizar una parte del recorrido en cuanto al texto que sería leído para guiar a los visitantes a esta historia de amor real ficticia. Dani, ¿y en qué basaste tu participación? Sabemos que por la naturaleza del proyecto tenías que guiarte un poco por el texto que previamente había escrito otra persona, pero tu parte creativa, ¿en qué está basada? Bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo tenía que ver con la ciudad. Utilizar a la historia de amor de estos personajes como pretexto para hablar de sitios en la ciudad que muchas veces están a punto de desaparecer. Por ejemplo, esta iglesia, no creo que la vayan a derrumbar o algo, la iglesia aquí en el Parque Mariscal Sucre, pero por ejemplo he notado que está cada vez más rodeada por edificios, entonces ya no es tan fácil de ver como a lo mejor era hace muchos años. Lo mismo con el cine continental, que mucha gente que haya nacido en los años 70, 80 recordará que era este cine como en forma de castillito, y ahorita bueno ya es pues un supermercado. Entonces, de pronto sí, como que me interesaba regresar a las personas del tour, como en el tiempo y en el recuerdo, para que vieran lugares que a lo mejor no conocieron, pero que, bueno, de alguna manera están en la memoria de esta ciudad. La tarde del 26 de marzo de 1988, cuando Rina tenía 8 años, le pidió a su mamá que la llevara al cine continental. Era sábado. La fachada del cine parecía un castillo de Disneylandia. A Rina le hacía ilusión entrar y ver una película de Disney más de una vez. Vieron unas 5 horas de una película de dibujos animados que Rina no recuerda, porque hizo un berrinche muy fuerte cuando su mamá la obligó a salir del cine porque ya le ardían los ojos. Ese día Rina decidió estudiar artes visuales, pero aún no lo sabía. 5 años después, a 5 cuadras de distancia, Tomás también pensó algo sobre la permanencia. Si en 1993 estaban intactos un kiosco y una fuente construidos en los años 20, podría ser posible que siguieran aquí muchos años más. En esa época, a Tomás comenzaban a interesarle las estructuras arquitectónicas. Sin embargo,
Los cambios más notorios en una ciudad suelen ser los de la vida cotidiana, en los comercios como este café. Tomás se sentaba aquí a dibujar líneas y planos sencillos. Aún no estaba seguro de estudiar arquitectura, solo sabía que le fascinaba este peculiar parque dividido por avenidas, la fuente y el kiosco, y especialmente cómo se veía la Virgen de concreto desde aquí. En esa iglesia, 2 años después, se filmó la boda secreta de Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann. En esos momentos, el letrero que vemos ahora en la fachada se sustituyó por otro que decía St. Peter's Church, pero eso ya no lo vio Tomás, porque había dejado de frecuentar la zona. Tampoco supo que Rina, después de su berrinche en el cine, había saboreado el que hasta la fecha ha sido su mejor helado de vainilla. Ese helado hizo que a Rina le gustaran tanto los helados, y fue una afición que compartiría con Tomás años más tarde. Por eso este es un sitio importante en la historia de amor de Rina y Tomás, aunque ellos no se hayan dado cuenta. Lilian, ¿y cuál es la dinámica aquí en el paseo? ¿Cuál es tu función? Bueno, mi función es este rol en un punto medio entre ser una guía narradora de la historia. Yo voy leyendo y contando un poco toda la historia de amor y vamos haciendo las paradas específicas en los lugares claves y los lugares importantes para la historia. Entonces nos paramos, platicamos un poco, damos detalles de la historia de amor y seguimos. ¿Y cómo ha reaccionado la gente? Súper padre. Es una experiencia distinta porque no es un tour turístico como tal, sino es hacer este juego narrativo espacial de una historia de amor, sí, pero en función de la geografía y lo urbano que lo envuelven. Aquí está enterrado el abuelo de Rina. Murió hace apenas un par de años. Tomás nunca la había visto tan triste. El abuelo de Rina era horticultor. Toda su habilidad visual con las flores y las plantas se la debía a él. También su amor profundo por la naturaleza y los colores. Sufrió de una embolia y cayó muerto al instante. Estaba solo en su casa y lo encontraron 2 días después. Vivía en un viejo departamento de la colonia Portales. La abuela de Rina ya había muerto muchos años atrás, cuando todavía vivían en Cozumel 76. Rina tenía 4 años y la recuerda muy poco. Siempre vio a su abuelo como un hombre brillante y solitario. Jamás se volvió a casar. Murió a los 76 años. Cuando el entierro terminó, Tomás sintió que algo le vibraba en el pecho. Miró a Rina desde lejos, limpiándose las lágrimas, y supo que toda su vida había estado marcada por una condición superior. Probablemente era el shock de la muerte. Probablemente era un sentimiento de amor puro y real hacia Rina. Como sea, desde ese día las cosas comenzaron a cambiar bastante y de manera abrupta. Enterraron a su abuelo junto a su abuela. Ahora están de nuevo juntos. En esa ventana se hospedaron Tomás y Rina. Ahí fue la primera vez que intentaron tener sexo. No era la primera vez de ninguno de los dos. Venían de una fiesta de un amigo de Rina. Lo curioso de que terminaran aquí y no en ninguna de sus casas es que Rina le dijo a Tomás que nunca se había quedado en un hotel de la ciudad. Por ser local, estoy condenado a ver por siempre los hoteles de esta ciudad como algo lejano e imperceptible, le dijo Rina a Tomás mientras caminaban por esa esquina de regreso de la fiesta. Estaban borrachos. Tomás la tomó de la mano, cruzaron por esta calle y le señaló este hotel. Pidió una habitación en el desparpajo de la borrachera. Cuando entraron, Rina abrió las cortinas y la vista era mediocre pero fascinante. Reconoció todos los espacios de la ciudad de inmediato. Ya llevaban saliendo desde hacía un tiempo, se gustaban, se pensaban, pero no se habían besado de esa forma, no se habían visto desnudos, no se habían sentido. Medio temblorosos y torpes,
como cualquiera que se reconoce por primera vez en otro cuerpo. A Tomás no se le paró, pero eso no importó. Se quedaron dormidos, oliéndose el cabello y acariciando sus espaldas. Al otro día desayunaron hot cakes. Años después, Tomás pasó por aquí con su hermano y le dijo: «Mira, aquí fue la primera vez que lo hice con Rina. Y aunque no lo hayan hecho, este es el lugar de su primera vez». En esta calle nuestra historia llega a su fin. Aquí fue donde Rina y Tomás se vieron por última vez. Llevaban varias semanas sin verse. Los últimos encuentros fueron discusiones y gritos y lágrimas. Rina venía de su estudio por ahí y Tomás venía de casa de sus padres por allá. Ambos se vieron de lejos, sabían que eran ellos, se reconocieron de inmediato. Sin embargo, decidieron seguirse de largo, fingir que no se habían visto. Aquí no solo fue la última vez que se vieron, aquí también fue la primera vez que se ignoraron. Este paseo nos invita a descubrir la ciudad de una manera distinta, a través de sus lugares y las historias de amor que, ¿por qué no?, cada uno de nosotros escribe en ellos. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto, ya saben, Facebook y Twitter esperando sus comentarios. Canal de YouTube y podcast en iTunes por si quieren volver a ver este capítulo. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.